Bueno, voy a iniciar entonces el quinto video del capítulo de lesión celular. Vamos a hablar de autofagia y heterofagia. Las enzimas de los lisosomas, como ustedes saben, se sintetizan en el retículo plasmático rugoso y se empaquetan en vesículas en el aparato de Golgi. Esto da lugar a lo que se llama lisosomas primarios. Y estos lisosomas primarios se unen a una vacuola fagocítica, pinocítica o autofagia y se denominan lisosomas secundarios o fagolisosomas. Entonces, cuando hablamos de autofagia nos referimos a una vacuola autofágica. Y cuando hablamos de heterofagia nos referimos a una vacuola fagocítica o pinocítica. La vacuola pinocítica se refiere al ingreso a la célula fundamentalmente de líquidos. Las vacuolas fagocíticas se forman en células que se especializan en fagocitosis, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos. Y las vacuolas autofágicas se pueden formar en cualquier célula, por ejemplo, durante la atrofia celular. Sabemos que en la atrofia celular la célula se achica y tiene que disminuir el número de sus organelas para disminuir de tamaño. Entonces se forman vacuolas autofágicas para la disminución de tamaño. Durante la recuperación de la lesión celular también se forman vacuolas autofágicas porque tienen que eliminarse organelas dañadas, por ejemplo, organelas que tengan dañadas la membrana celular. Y durante la remodelación, por ejemplo, durante la metaplasia, deben eliminarse organelas de la célula. Los carbohidratos y proteínas generalmente sufren degradación completa en el fagolisosoma o en la vacuola autofágica que se haya fusionado con un lisosoma. Sin embargo, los lípidos que proceden de las membranas celulares, por ejemplo, de las organelas que han quedado incluidas en las vacuolas autofágicas, pueden no digerirse por completo. El lisosoma permanece en el citoplasma, con restos de membranas celulares que no han podido degradarse por completo. Y estos lisosomas se les denomina cuerpos residuales. Un ejemplo de cuerpo residual es un gránulo de lipofucsina. Los gránulos de lipofucsina contienen restos de peróxidos lipídicos que están formando complejos con proteínas. Entonces, la lipofucsina es un pigmento endógeno de color marrón que contiene lípidos dañados, lípidos peroxidados, que proceden de membranas celulares dañadas y proteínas. Implican envejecimiento celular. El acúmulo de gránulos de lipofucsina en una célula implica envejecimiento celular. Tienen ubicación perinuclear. Tenemos acá un esquema. Aquí se puede ver músculo estriado tipo cardíaco con unos gránulos marrones. Y acá vemos el aspecto al microscopio electrónico, el aspecto ultraestructural. Tenemos el núcleo y alrededor vemos unos gránulos oscuros. Son los gránulos de lipofucsina. Tenemos acá gránulos de lipofucsina en el hígado, gránulos de color marrón. Tatuajes, pigmentos exógenos. Los cuerpos residuales pueden contener también pigmentos exógenos. Hemos hablado de la lipofucsina, un pigmento endógeno, y dentro de los pigmentos exógenos tenemos el pigmento de los tatuajes. Es un pigmento que permanece en el citoplasma de los macrófagos de la piel, en la forma de cuerpos residuales. Aquí vemos una comparación de la heterofagia y la autofagia, ¿no? Heterofagia. Se forman vacuolas fagocíticas que contienen elementos externos. Se invagina la membrana celular para incluir lo que se haya fagocitado, el elemento que se haya fagocitado. Después se une un lisosoma primario, un lisosoma que recién
se haya formado, que contiene las enzimas hidrolíticas, que ustedes ya saben, formándose entonces un fagolisosoma o lisosoma secundario. Entonces, estas enzimas deben degradar por completo al material que se haya fagocitado. Y la célula después puede deshacerse de los restos de este material fagocitado por exocitosis, o a veces puede no suceder una degradación completa, y este lisosoma permanece con estas sustancias que se han fagocitado y no han podido ser degradadas en la forma de cuerpos residuales, como ya estamos indicando. Vacuola autofágica. La vacuola autofágica se forma dentro de la célula. Igualmente engloba organelas que pueden estar dañadas, organelas que la célula ya no necesita. Se unen a un lisosoma primario, formándose también un lisosoma secundario de la misma manera, y todos los componentes que se encuentran en la vacuola autofágica deben ser degradados. A veces no se puede. Por ejemplo, no se puede degradar por completo las membranas celulares dañadas de las organelas que han quedado dentro de la vacuola autofágica. Y estos lisosomas secundarios permanecen dentro del citoplasma de la célula como cuerpos residuales. Pueden acumularse estos cuerpos residuales como gránulos de lipofucsina, implicando envejecimiento celular, daño oxidativo acumulado. Aquí vemos la formación de una vacuola autofágica. Se tiene que formar una doble membrana en el citoplasma. La formación de esta doble membrana requiere de un complejo de iniciación, que es todo un conjunto de proteínas, y un complejo de nucleación. Entonces forma esta doble membrana que empieza a cerrarse. Y al cerrarse va englobando una serie de organelas y porciones de citosol que van a ir a la degradación. En el crecimiento y el cierre de la vacuola autofágica interviene una molécula que se denomina cadena ligera asociada a microtúbulos, ¿no? Las siglas son LC3, cadena ligera asociada a microtúbulos. Este es un marcador de autofagia, porque en las células que están sufriendo autofagia, la molécula LC3 aumenta en cuanto a su concentración. Luego tenemos que esta vacuola autofágica que empezó a formarse se cierra por completo y después se une un lisosoma primario. Se forma entonces un lisosoma secundario y las enzimas del lisosoma deben degradar por completo a lo que contenga la vacuola autofágica. A veces puede suceder esto de manera completa y a veces no. A veces la degradación no puede ser completa y permanece este lisosoma secundario como cuerpo residual. Enfermedades por almacenamiento lisosomal. Implican deficiencias hereditarias de enzimas lisosomales que degradan macromoléculas normales. Los compuestos que no son catabolizados se acumulan en esta organela. Puede faltar por defectos genéticos heredados alguna de las múltiples enzimas que se encuentran normalmente empaquetadas en los lisosomas. Aquí tenemos un esquema. Nosotros tenemos que los sustratos complejos que pueden proceder de vacuolas autofágicas están siendo degradados o deben ser degradados de manera completa por las enzimas del lisosoma para dar lugar a productos solubles que pueden salir del fagolisosoma por difusión. Pero a veces falta alguna de estas enzimas de todo el repertorio de enzimas del lisosoma y se acumulan sustratos complejos en los lisosomas. Los lisosomas aumentan de tamaño y ocupan la mayor parte de la célula, dando lugar a alteraciones funcionales. Es lo que se llama enfermedades por depósito lisosomal. Vamos a ver ahora alguna patología de otras organelas. Hemos visto patología del lisosoma, enfermedades por almacenamiento lisosómico. Vamos a ver algo de la patología del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso puede sufrir hipertrofia
por inducción. Normalmente es una organela de detoxificación. Detoxifica xenobióticos, esto ya lo hemos explicado antes. Utiliza un sistema de oxidasas de función mixta que también se llaman citocromos P450. Sin embargo, cuando existe un exceso de aporte de una sustancia de detoxificar, aumenta el volumen de esta organela. Se ensamblan grandes cantidades de esta organela y es una respuesta adaptativa frente al exceso de sustancia a detoxificar. Ejemplos: barbitúricos y alcohol. Las oxidasas de función mixta son abundantes en el hepatocito. El hepatocito tiene grandes cantidades de retículo endoplasmático liso, es una organela que tiene como una de sus muchas funciones la detoxificación de xenobióticos. Aquí vemos una microfotografía electrónica de un hepatocito de rata tratada con fenobarbital. Entonces hay un exceso de aporte del fenobarbital, un exceso de aporte de una sustancia que el retículo endoplasmático liso debe detoxificar. Entonces se ensamblan gran cantidad de cisternas de este retículo endoplasmático liso. Es un proceso de hipertrofia, una respuesta adaptativa, como lo estoy indicando. Vamos a ver también alteraciones de otra organela, mitocondria. Durante la hipertrofia celular aumenta el número de mitocondrias en el citoplasma y durante la atrofia disminuye, ¿no? La atrofia, la célula se hace más pequeña. Los hepatocitos contienen mitocondrias grandes y anormales por efecto del alcohol. O sea, el alcohol es un tóxico mitocondrial. En la célula muscular esquelética se pueden ver mitocondrias grandes con crestas anormales y cristaloides en enfermedades hereditarias tipo miopatías mitocondriales. En las miopatías mitocondriales puede estar alterado tanto el DNA mitocondrial como el DNA nuclear. Lo que importa es que estén alteradas proteínas de la mitocondria, alguna proteína que forme parte de la mitocondria, tanto si es enzima como si es proteína estructural. Entonces tenemos miopatías mitocondriales. Tenemos también que, como cambio degenerativo en algunos tejidos, las células se cargan de mitocondrias. El número de mitocondrias de una célula aumenta bastante. Y este exceso de mitocondrias le da al citoplasma un aspecto rosado brillante. Estas células con exceso de mitocondrias, grandes cantidades de mitocondrias, se llaman oncocitos. Algunos tumores tienen como característica que las células tumorales tienen grandes cantidades de mitocondrias y al microscopio óptico se ven los citoplasmas igualmente de aspecto rosado brillante. Como son tumores, se denominan oncocitomas. Vemos acá una mitocondria de una forma muy anormal. Acá tenemos también mitocondria de forma anormal. Hemos visto que una causa puede ser el uso del alcohol. Pasamos a anomalías del citoesqueleto. Nosotros vamos a ver filamentos delgados como la actina, 6 a 8 nanómetros. La actina es muy importante en el movimiento y fagocitosis de las células inflamatorias, tipo polimorfo nuclear y macrófagos. Tenemos filamentos gruesos, tienen que ser más gruesos que la actina, ¿no? 15 nanómetros. Una patología del citoesqueleto. La citocalasina B es un tóxico que despolimeriza filamentos de actina. Tenemos también la toxina del hongo Amanita phalloides, que estabiliza más bien filamentos de actina. Hemos hablado de filamentos delgados, filamentos gruesos. Otros componentes del citoesqueleto son los microtúbulos, importantes en la movilidad y fagocitosis de células inflamatorias. Tienen un grosor mucho mayor que los filamentos gruesos, 20 a 25 nanómetros. Ejemplo de patología de microtúbulos, enfermedad del cilio inmóvil. Inmovilidad en el movimiento ciliar del epitelio respiratorio. Esto predispone a infecciones. Mala movilidad de los cilios. Por ejemplo, los cilios del epitelio respiratorio, pero también tenemos cilios en otras zonas de
nuestro cuerpo. Por ejemplo, tromputerina, también ahí hay cilios. Igualmente, si tenemos una normalidad de los cilios, se va a expresar en todos los tejidos que contengan cilios de nuestro organismo. Hemos hablado de filamentos delgados, actina, filamentos gruesos, miosina, microtúbulos bastante gruesos, 20 a 25 nanómetros, y tenemos los intermedios. Son intermedios entre actina y miosina, por eso tienen un grosor de 10 nanómetros, es intermedio. Ejemplos: desmina, vimentina, neurofilamentos, queratina y proteína cívica fibrilar glial. Una patología de filamentos intermedios: el alcohol, que da lugar a la formación de ovillos de queratina en el citoplasma de hepatocitos. A esto se llama cuerpos de Mallory, una patología de filamentos intermedios. Estos acúmulos de filamentos intermedios en el hepatocito se ven como unos grumos eosinófilos en el citoplasma, cuerpos de Mallory. Aquí también vemos unos acúmulos de material eosinófilo, cuerpos de Mallory. Al microscopio electrónico, la ultraestructura, ¿cómo se ve un acúmulo de filamentos intermedios? Se ve simplemente pues como unas masas de varios filamentos, ¿no? Se pueden ver acá los filamentos que están formando una masa y los filamentos están en varias direcciones. Enfermedad de Alzheimer. Aquí la patología es la presencia de ovillos neurofibrilares en las neuronas que contienen acúmulos de microtúbulos y neurofilamentos asociados a proteínas. Es un reflejo de desorganización del citoesqueleto neuronal. Tenemos otro ejemplo de patología del citoesqueleto. Aquí lo que vemos, un material rosado en los citoplasmas neuronales, ovillos neurofibrilares, como ya estoy indicando, es una desorganización del citoesqueleto. Pasamos a acumulaciones intracelulares. Empezamos con triglicéridos, o sea, empezamos con lípidos. Ejemplo, esteatosis o degeneración grasa. Frecuente en hígado, menos frecuente en músculo cardíaco y esquelético. Implica lesión celular reversible. También puede suceder en los túbulos renales, en los casos en los cuales hay lipiduria, o sea, lípidos en orina. El prefijo esteato significa grasa, ¿no? Causas de degeneración grasa del hígado. Tenemos el alcoholismo, la desnutrición proteica o kwashiorkor. El kwashiorkor, como seguramente ustedes saben, procede de una lengua africana y se refiere a niños que durante la lactancia han tenido una nutrición normal, porque la leche tiene proteínas. Sin embargo, cuando tienen algunos meses, llega ya un nuevo hermanito y tiene que este recién nacido empezar a lactar, por lo que el niño mayor pasa a tener una dieta deficiente de proteínas, porque ya no toma leche, ya no lacta, no tiene las proteínas de la leche materna y pasa a tener una alimentación rica en carbohidratos por la pobreza de la familia. Entonces sufre una forma particular de desnutrición proteica que se denomina kwashiorkor. Una de las características del kwashiorkor es la degeneración grasa del hígado. Otras causas: diabetes mellitus, obesidad, hipoxia, lesión celular reversible, intoxicación por tetracloruro de carbono, que ya mencionábamos, a este tóxico químico, que es un solvente orgánico que se usa en lavandería en seco, y otros fármacos que pueden causar esteatosis hepática. La esteatosis hepática puede tener la forma de microvesículas, o sea, varias vesículas pequeñas en el citoplasma del hepatocito. Por ejemplo, por tetraciclina, salicilatos, fósforo amarillo. Y tenemos la esteatosis hepática macrovesicular, que es dada por fármacos como metrotexate, amiodarona, corticoides, hormonas sexuales. En la forma macrovesicular se forma una sola vacuola de triglicéridos en el hepatocito. El hepatocito toma una forma redonda. Junto con estos fármacos
tenemos pues que la esteatosis macrovesicular es la esteatosis típica del alcoholismo, de la diabetes, etc. Bueno, acá vemos un esquema para ilustrar, en este caso, una esteatosis microvesicular, o sea, vacuolas pequeñas que tienen lípidos. Es la forma microvesicular, y tenemos la forma macrovesicular, una sola vacuola grande. Aquí tenemos un diagrama esquemático de posibles mecanismos de esteatosis. Hablamos ya en referencia a la disminución de la síntesis proteica. Decíamos que la disminución de la síntesis proteica por un daño al retículo endoplasmático rugoso causa esteatosis, porque hay una deficiencia en la síntesis en el hepatocito de apoproteínas. Entonces no se pueden formar las lipoproteínas, que son una combinación de apoproteínas con grasas. Y las lipoproteínas le sirven al hepatocito para exportar grasas fuera del hepatocito a la sangre y prevenir su acumulación. Entonces aquí tenemos una deficiencia en la síntesis proteica como un mecanismo de esteatosis. Otro mecanismo de esteatosis, aumento del aporte de ácidos grasos libres al hígado. Entonces tenemos un exceso de ácidos grasos que ingresan al hepatocito. Ahora, a partir de la polimerización de moléculas de acetato se pueden sintetizar ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden sufrir oxidación hacia cuerpos cetónicos en la mitocondria. Los ácidos grasos sirven también para que la célula sintetice fosfolípidos y la célula necesita fosfolípidos para la membrana celular, para la renovación de fosfolípidos de la membrana celular. También utiliza ácidos grasos para la síntesis de ésteres de colesterol, que también se necesitan para formar parte de la membrana celular. Ahora, los triglicéridos, ¿cómo se forman? 3 moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol, que entra a la reacción en la forma de alfa-glicerofosfato, ¿no?, para formar triglicéridos. Tenemos entonces aquí una fotografía de una microfotografía de hígado donde se ve vacuolas con imagen negativa de grasa. Cada una de esas estructuras redondas es un hepatocito. Como se ve redondo y con imagen negativa de grasa, da la impresión que fuera un adipocito, ¿no? Pero en realidad es un hepatocito con una esteatosis hepática macrovesicular. Aquí se ve lo mismo. Tenemos que cada una de esas estructuras redondas es un hepatocito. Acúmulos de colesterol y ésteres de colesterol. Tenemos el ateroma arterioesclerótico, donde se acumula colesterol intracelular y extracelular. En el interior de la célula se halla en la forma de histiocitos espumosos y en el exterior cristaliza en forma de agujas. Vamos a ver algunas fotografías respecto a esto. ¿Dónde se forma el ateroma? El ateroma se forma en la íntima y tenemos el colesterol extracelular. Se ven imagen negativa de grasa de forma alargada, como si fueran agujas, forma de agujas. Colesterol extracelular, cristalizado. Aquí vemos lo mismo, pero más aumento, cristales de colesterol. Imagen negativa de grasa en forma de agujas, pero también colesterol intracelular. Se ven estas células de núcleo redondeado o de núcleo arriñonado que tienen un citoplasma de aspecto espumoso por la fagocitosis de los ésteres de colesterol. Todo esto está en el ateroma. Los ésteres de colesterol también pueden acumularse en la piel y en los tendones. Se denominan xantomas y xantelasmas. Son nódulos que contienen colesterol que ha sido fagocitado por histiocitos espumosos. O mejor dicho, los histiocitos se tornan espumosos después de haber fagocitado ésteres de colesterol y se acumulan en la piel. Este término xantelasma se refiere fundamentalmente a
a cúmulos de histocitos que han fagocitado colesterol, pero en los párpados. En cambio, el término xantoma se refiere a cúmulos de histocitos que han fagocitado colesterol en cualquier zona de la piel, incluyendo tendones. En la vesícula biliar tenemos un caso especial que es similar al anterior y se llama colesterolosis. Se acumulan histocitos que han fagocitado colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar, debajo del epitelio. Entonces, tenemos acá el epitelio de la vesícula biliar y por debajo tenemos gran cantidad de histocitos que han fagocitado colesterol. Se llaman histocitos espumosos y todo este proceso se denomina colesterolosis. ¿Cómo llega el colesterol a la mucosa, a la lámina propia de la vesícula biliar? Insuda colesterol de la bilis. La bilis contiene colesterol. Entonces, este colesterol difunde o insuda hacia la lámina propia. Y ahí es fagocitado por los histocitos. También se pueden acumular ésteres de colesterol en tejidos que han tenido inflamación y necrosis. ¿De dónde procede el colesterol en estos casos? Procede del colesterol de las membranas celulares. Se pueden acumular histocitos espumosos en zonas de necrosis, histocitos que han fagocitado lípidos. Tenemos la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Este es un ejemplo de acumulación de colesterol intracelular, pero por mutación de una enzima involucrada en el tráfico intracelular de colesterol. Repito, en este caso se acumula colesterol intracelular. Pasamos a la acumulación de proteínas. Hemos visto acumulaciones intracelulares y extracelulares de lípidos. Ahora pasamos a proteínas. Un ejemplo es lo que sucede en túbulos renales proximales por una proteinuria. Se acumulan proteínas en el citoplasma de las células de los túbulos renales proximales. ¿Cómo pasan de la orina hacia el citoplasma de estos túbulos, de estas células de los túbulos renales proximales? Por pinocitosis. Es un proceso reversible, ¿no? Si la proteinuria cesa, entonces estas proteínas se degradan. Tenemos los cuerpos de Russell. Los cuerpos de Russell son células plasmáticas en las cuales las inmunoglobulinas o los anticuerpos que éstas producen han precipitado. Se trata de células plasmáticas que han producido grandes cantidades de inmunoglobulinas o anticuerpos y estos han precipitado. Bueno, acá vemos material eosinófilo en el citoplasma de las células de los túbulos renales, una coloración de paz. Hemos hablado del material proteico reabsorbido de la orina por pinocitosis. Acúmulos de proteínas mal plegadas. Nosotros ya hemos hablado bastante sobre las proteínas mal plegadas, el estrés que causan en la célula. Tipos de plegamiento proteico más importantes, estructuras alfa-hélice y hojas beta. Pero las formas parcialmente plegadas pueden agregarse entre sí y dar lugar a patología celular. Para evitar la agregación de proteínas mal plegadas, se unen a estas proteínas las chaperonas moleculares que las estabilizan y las ayudan a recuperar o a conseguir un plegamiento normal. No solamente contribuyen con un buen plegamiento, sino también contribuyen con un adecuado tráfico entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi de estas proteínas. A veces, las chaperonas son insuficientes para lograr un plegamiento adecuado. Las proteínas pueden tener anormalidades muy grandes. Entonces, estas proteínas tienen que desaparecer de la célula tiene que deshacerse de ellas y las puede degradar por la vía ubiquitina proteasoma, de la cual ya hemos hablado. Varias ubiquitinas se unen a la proteína dañada, constituyendo una marca de reconocimiento para que ingresen al proteasoma. Mal plegamiento proteico de origen genético. Tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Las mutaciones heredadas de esta enzima alteran el plegamiento, agregándose los precursores parcialmente plegados en el retículo endoplasmático rugoso y no pueden pasar al aparato de Golgi.
Entonces, una acumulación intracelular de proteínas mal plegadas, pero la acumulación sucede en una organela, en el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos el caso de la hipercolesterolemia familiar. Hay un defecto genético que hace que los receptores de LDL, que son proteínas, no puedan plegarse normalmente. Este es un tipo de defecto, porque la hipercolesterolemia familiar implica toda una gama de anormalidades genéticas. Solamente algunas de estas anormalidades genéticas implican proteínas mal plegadas. Hay otro tipo de alteraciones genéticas en la hipercolesterolemia familiar que implican otro tipo de anormalidad de la molécula. Otras causas de mal plegamiento proteico, aparte de deficiencias heredadas en los genes. Tenemos deprivación de glucosa, hipoxia, aplicación de calor, y ya hablamos sobre el estrés celular que implica la acumulación de proteínas mal plegadas. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que ya es conocida por ustedes, ya mencioné bastante sobre el estrés de proteínas mal plegadas. Acá tenemos la acumulación de proteínas defectuosas en el retículo endoplasmático rugoso. Por eso la representación es de esta manera. ¿Por qué se acumulan estas proteínas mal plegadas? Porque las proteínas con un deficiente plegamiento tienden a agregarse entre sí. El mal plegamiento tiene muchos ejemplos. Estábamos hablando de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Son proteínas con algún defecto de causa genética y se agregan en el retículo endoplasmático rugoso. Esta agregación puede verse en un corte histológico de hepatocito en forma de gránulos Paz positivos, una coloración de Paz donde se ve los gránulos que forman las proteínas mal plegadas, pero ya sabemos que se trata de acumulaciones en el retículo endoplasmático rugoso. Se ven estas acumulaciones en la forma de vacuolas Paz positivas. Acá vemos lo mismo. Vemos unos gránulos Paz positivos, ya sabemos lo que representan. Acúmulos de alfa-1 antitripsina mal plegadas en el retículo endoplasmático rugoso. Se evidencian por medio de la coloración de Paz. Acúmulos extracelulares de proteínas. Hemos hablado de acúmulos intracelulares de proteínas. Ahora vamos a ver que el amiloide es una proteína que se acumula a nivel extracelular. Es un material insoluble, resistente a proteólisis. Este término amiloide viene de almidón. Significa similar al almidón. Amiloide, oide, significa parecido, es parecido al almidón. Entonces, en base a este nombre, nosotros podríamos pensar que se trata de un carbohidrato, pero en realidad el amiloide es una proteína. Tiene afinidad por los colorantes yodados y una estructura fibrilar polimérica. Son proteínas fibrilares agregadas a nivel extracelular. Pero esta agregación termina interfiriendo con la función de los órganos o tejidos donde se ubique. Existen varias coloraciones para poder destacar la presencia de amiloide en los tejidos. Uno de estas técnicas de coloración es la de rojo de Congo. Con la coloración rojo de Congo, el material amiloide se puede ver de un color naranja rosado, ¿no? El material extracelular que se puede destacar por medio de esta coloración. Pasamos a explicar el término degeneración hialina. La degeneración hialina es un término descriptivo, propio de la microscopía óptica, y significa presencia de material eosinófilo homogéneo y amorfo intra o extracelular. Entonces, todo lo que en el tejido se vea como material eosinófilo homogéneo y amorfo se llama degeneración hialina. Pero puede significar varias cosas. Al microscopio óptico se ve de la misma manera, siempre.
pero puede significar, por ejemplo, precipitados de inmunoglobulinas en células plasmáticas. Hablamos de los cuerpos de Russell. Puede significar cuerpos de Mallory, que también se ven de la misma forma, material eosinófilo amorfo dentro de los hepatocitos. Pueden verse como material proteico en células tubulares renales, en el caso de proteinuria severa. Hemos dicho que estas células tubulares renales captan proteínas de la orina por pinocitosis y vamos a ver estas proteínas captadas en la forma de un material eosinófilo intracelular. El término es igual, de generación hialina, pero varios significados como estoy indicando. En cuanto al material hialino extracelular, puede verse en la fibrosis y el material es el colágeno. También tenemos que el amiloide se ve como un material eosinófilo amorfo extracelular. También se puede acumular material tipo membrana basal, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Puede engrosarse la membrana basal porque se deposita material tipo membrana basal. Y a veces en las paredes de los vasos se puede ver un material eosinófilo que se ha acumulado y ese material eosinófilo está constituido por proteínas extravasadas en las paredes de arteriolas, tal como sucede en hipertensión y en diabetes. Se ve de la misma forma, pero es extracelular y tiene diferentes significados. Acúmulos intracelulares de glucógeno. Se pueden ver en diabetes mellitus, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, en los citoplasmas de las células del túbulo contorneado proximal y rama ascendente del asa de Henle, por glucosuria. Entonces, glucosa en la orina, glucosuria. Y esta glucosa pasa a los citoplasmas de las células del tubo contorneado proximal y rama descendente del asa de Henle. Tenemos también el caso de la glucogenosis. Se trata de deficiencias enzimáticas heredadas del metabolismo del glucógeno. El glucógeno se almacena en diferentes tipos de células. Este glucógeno almacenado interfiere con la función celular. Vamos a pasar a las acumulaciones de pigmentos. Tenemos el caso del carbón, que es un pigmento exógeno. Un ejemplo es la antracosis. Se acumula polvo de carbón en parénquima pulmonar y ganglios del hilio del pulmón por la contaminación ambiental. La acumulación es inocua, no tiene ningún efecto, pero a veces en algunos trabajadores de minas de carbón sí da como consecuencia fibrosis. Y la fibrosis por material extraño inhalado se denomina neumoconiosis. Entonces, en esos casos es anormal, pero esto es una rareza. Vemos acá finas bandas negras en la superficie del pulmón, antracosis, ya sabemos de dónde viene este pigmento. Microscópicamente, ¿cómo se ven los gránulos de carbón? Se ven en el citoplasma de los histocitos. En este caso, ustedes saben que vendrían a ser cuerpos residuales. Aquí tenemos los acúmulos de carbón en el citoplasma de histocitos, en este caso en un ganglio del hilio pulmonar. Bueno, acá tenemos la acumulación de materiales exógenos que permanecen en la célula, no pueden ser degradados en la forma de cuerpos residuales. Otros pigmentos. Hemos hablado de pigmentos exógenos, tenemos el carbón, también tenemos los tatuajes, ya hemos mencionado lo referente a tatuajes. Pigmentos endógenos producidos por nuestro organismo, tenemos la melanina, es un pigmento derivado del aminoácido tirosina, oxidado por la tirosinasa hacia dihidroxifenilalanina, pero en realidad desde que va de tirosina a melanina es una vía metabólica más o menos larga. Tenemos también un pigmento endógeno que se denomina ácido homogentísico. Este es un pigmento negro que solamente se acumula cuando existe un defecto heredado de la oxidasa del ácido homogentísico. O sea, normalmente no se acumula. Se puede acumular en piel, tejido conectivo, cartílago, por ejemplo, cartílagos articulares. Otro pigmento endógeno, hemosiderina. Es un pigmento marrón derivado de la hemoglobina. Es una forma de almacenamiento de hierro. ¿De dónde procede la hemosiderina?
del acúmulo de gránulos de la ferritina. La ferritina, a su vez, tiene un componente proteico que es la apoferritina y hierro. Es una molécula de almacenamiento celular de hierro. Los gránulos de la ferritina se agregan para formar gránulos de hemosiderina. Evidentemente, los gránulos de hemosiderina son mucho más gruesos que los gránulos de ferritina. El hierro depositado en los tejidos se demuestra con la coloración azul de Prusia. Se forma un precipitado granular azul. Se produce la reacción de hierro con ferrocianuro de potasio, que es incoloro, para formar unos gránulos azules de ferrocianuro férrico. Se puede ver acá un pigmento de color marrón, gránulos de hemosiderina, pero también podrían ser gránulos de lipofucsina, pero la lipofucsina, que igualmente tiene un color marrón, no tiene hierro. Entonces, si nosotros realizamos la coloración de azul de Prusia en este tejido, si fuera lipofucsina, no se van a ver estos gránulos marrones, porque estos gránulos azules, porque la lipofucsina no contiene hierro y la hemosiderina sí. Aquí tenemos otros gránulos azules que se han formado con la coloración azul Prusia aplicada al tejido. Si son azules, si la coloración es azul Prusia, entonces estos gránulos contienen hierro. Aquí vemos gránulos de hemosiderina en el citoplasma de macrófagos del alveolo pulmonar. ¿Cuándo se producen estos gránulos marrones? Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos que los capilares del septo alveolar adquieren una gran congestión. Se congestionan y hay microhemorragias hacia alveolo. Pequeñas cantidades de hematíes pasan al alveolo, microhemorragias. Estos hematíes son fagocitados por los macrófagos alveolares y se degrada la hemoglobina de los hematíes, almacenándose el hierro en forma de gránulos de hemosiderina en el citoplasma de estos macrófagos alveolares. Bilirrubina, otro pigmento endógeno, pero procede de la bilis. Es un pigmento de la bilis, no procede de la bilis. Es un pigmento de la bilis y procede de la hemoglobina, pero ya no contiene hierro. Cuando hay un exceso de bilirrubina en células y tejidos, hablamos de ictericia. La ictericia se puede ver en el examen clínico en las escleras, coloración amarillenta en las escleras, en un corte histológico de hígado, cuando hay retención de bilis por obstrucción biliar. Se puede ver el material biliar con el pigmento marrón, que es la bilis, que es la bilirrubina. Lo que se retiene es en realidad bilis, pero la coloración marrón está dada por el pigmento, y el pigmento es la bilirrubina. Nada más vamos a terminar el quinto video de este capítulo. Faltan en realidad muy pocas diapositivas. Voy a hacer un video muy corto después para terminar con el presente capítulo.